Buenas noches a todos, a los que puedan ver este video en cualquier momento. Nosotros vamos a hacer una breve exposición de lo que es el plagio y derecho de autor. Y vamos a estar dando algunas definiciones acerca de lo que es el plagio, cuáles son los pasos a llevar para evitar el plagio, de qué se trata la ley 6500 sobre el derecho de autor. Y vamos a dar algunos aspectos importantes de la ley 6500 sobre derecho de autor, al igual de que vamos a estar explicando acerca del artículo 19 sobre el código de ética. Para esta exposición estamos presentes quien es Arismendi Morla, Chiari Campuzano y su servidor Carlos Alejandro Pilier. Y vamos a iniciar así hablando acerca de lo que es el plagio con nuestra compañera Chiari. El plagio, en otras palabras, es la copia total o parcial de una obra de otra persona, así como su posterior apropiación, dando dicho texto como propio. Este tipo de acciones está castigada por la ley, pues infringe la legalidad, legalidad, en materia de derechos de autor. Así podríamos considerar el plagio cuando la persona copie e imite una obra, haciéndose pasar por el autor de la misma. Para ello, cuando nos referimos a obras escritas, puede no considerarse plagio cuando se expresa la referencia a la obra, así como la introducción de comillas para identificar el texto ajeno. Bien, gracias Clary. Vamos a hablar acerca de cómo podemos evitar el plagio, que de hecho el plagio en nuestro país es algo que se hace presente absolutamente en todos. A cada momento nos encontramos con un montón de demandas acerca por canciones que son hasta de hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo podemos evitar el plagio? En nuestro país existen instituciones en las cuales se pueden registrar los que son los nombres, ya sea de una institución X, llámese hasta una iglesia, algún negocio ya sea de expendio de bebidas alcohólicas o algún negocio de comunicación. Para registrar lo que son los nombres tenemos los que son el INAPI, perdón, que es recomendable siempre registrar el nombre de esta empresa o de esta institución para así evitar futuras demandas por utilizar el nombre sin el previo derecho. Al igual de que tenemos el ONDA, que el ONDA es este departamento que se encarga de registrar lo que son las canciones, hasta pistas de canciones, obras literarias, cuentos y demás. De esta manera nosotros podemos evitar el plagio, de que antes de que nosotros vayamos a hacer el uso de cualquier canción, de cualquier libro, de cualquier nombre, nosotros podamos consultarlo antes por medio de estas instituciones y así nos evitamos futuras demandas y futuros inconvenientes, por lo cual nos puedan causar muchas pérdidas económicas y hasta mucha vergüenza. Bien, hasta Y aquí mi parte hablando acerca de cómo evitar el exactamente, plagio. Ujú. ¿me escucha? ¿Me Sí, escucha? Sí. escucho, sí, claro. Aportándole algo a lo que es cuáles son los pasos para evitar el plagio, está ya lo que es el área de contrato o papeleo, como se dice, que una de las opciones es tomar siempre los datos de las fuentes de las que se obtiene la información. Otro es citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar a las autoridades y fuentes mediante una cita o referencia bibliográfica. Y ahí cabe lo que dijo el compañero de las compañías INAPI y entre otras. O sea, esa es la forma correcta de hacerlo según contratos. Así es. Continuamos. Bien, sigamos hablando de lo que trata la ley número 6500 sobre el derecho de autor, que es de hecho es muy amplia. Y ahí nos vamos a encontrar con un montón de cosas que de hecho a veces obviamos que están dentro de esta ley. Bien, nuestro compañero Arismendi le estará dando una breve Exactamente, exposición. exactamente. En lo que consiste a la ley 65-00, ya de una forma resumida, esta ley lo que hace es que protege exclusivamente
la forma como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas, incorporadas en las obras literarias, artísticas o científicas, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación o los métodos matemáticos. O sea, esta ley se puede decir que protege las ideas, pero no protege ideas que estén en sí en la mente propia del humano, sino protege una idea que ya esté plasmada, dígase mediante un libro, un poema, una canción, puede ser sobre un plano arquitectónico, entre otras, pero tiene que estar ya plasmado y constituido para que pueda ser protegido por la ley. Si es una idea que simplemente está en la mente o que se dijo o que su autor lo expresó y alguien más toma la iniciativa de incursionar y hacerlo realidad, ahí ya queda fuera de la ley o su derecho no le puede ser otorgado. Eso es un resumen de lo que es esta ley. Y esta ley es tan importante, de hecho, la ley 6500, que en esta se habla que, o sea, entran lo que son hasta programas de computadora que cualquiera pueda inventarse, debe de registrarlo porque si no también cae dentro de lo que es el plagio y un montón de otras cosas que si nosotros podemos leer a cabalidad todo lo que de lo que trata la ley 6500, tenemos cuidado a veces hasta de, no sé, de hacer uso de un montón de cosas que uno cree que no, que ni siquiera vienen al caso, pero que sí. Ahí entra lo que nosotros pasemos a la ilegalidad y hagamos uso de algo que no tenemos derecho. Bien, vamos a seguir ahí mismo hablando, dando Sí, 5 aspectos importantes de la ley 6500 sobre el derecho de autor. Si nos puede ayudar ahí, Arimendi, con esa parte. oh sí, claro. Como bien lo dice la tarea, dice que expresara cuáles son los 5 aspectos más importantes que tiene la ley 65 sobre el derecho de autor. Yo tomé 5 aspectos de manera personal o que me llamaron la atención. Dentro de los aspectos está lo que es el artículo 11. El artículo 11 dice, las personas que tomen una obra o domicilio público, la traduzca, reproduzca, arrastre o modifique, es titular exclusivo de su propio trabajo. No podrá oponerse a que otro haga lo mismo. O sea que este artículo nos dice que sea cual sea el proyecto que yo haya elaborado, siempre y cuando lo haya patentizado como dice la ley anteriormente, en su capítulo 1, tengo el derecho de hacer lo que yo entienda bajo la ley con este inmueble, pero no tengo el derecho de evitar que otro haga lo mismo. O sea, que ese derecho que tengo no es un derecho unitario, es algo que cualquier otra persona puede hacerlo, siempre y cuando no sea plagio o no sea igual en cuanto a papeleo se refiere, porque en cuanto a imagen puede parecerse. Dentro de ese mismo artículo 11 tomé el párrafo número 2 como parte importante que dice, quedan siempre a salvo los derechos morales de patentidad e integridad sobre la obra original. O sea que tus derechos siempre van a quedar a salvo, como dice la misma, siempre y cuando hagamos el procedimiento como tenemos que hacerlo. También tomé como importante el artículo 31 de esa misma ley que dice que se permite citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios siempre y cuando no sean tanto. En cada cita menciona la cita del autor. O sea que sí puedo transcribir, pero no puedo hacerlo como si fuera autónomo, si fuera mío. Lo puedo transcribir, pero tengo que mencionar o citar el autor de ese cifrado.
siempre y cuando no sea demasiado, porque ya si es demasiado, aunque lo esté citando, se puede decir que mi artículo está tomando casi todo el substrato del artículo que no es mío, y ya ahí podría convertirse en plagio, porque mi argumento o mi papeleo se está basando demasiado en algo que ya es de otro. También tomé el artículo 38 que dice: las bibliotecas públicas podrán reproducir para el uso exclusivo de sus lectores. Solo podrán prestar a otras bibliotecas públicas una copia protegida. O sea que las bibliotecas tienen el derecho de tener, en este caso está hablando de libros porque son bibliotecas, de obtener esta parte de los autores protegida siempre y cuando estén cumpliendo con lo que es su contrato, pero no podrán exponer a un público exterior así por simple vista, sino que los lectores tendrán que asistir a la biblioteca, consumir el contenido, pero no podrán sacar el contenido, dígase, como para reproducirlo, porque de hecho hay bibliotecas que prestan los libros por un X tiempo determinado, pero eso es bajo una supervisión y bajo una ley, y esto varía dependiendo los países. Pero en este caso estamos aquí. Y dice que podrá prestarlo a otra biblioteca pública, pero no podrá prestar el libro original, podrá hacer una copia revisada y patentizada. También está el artículo 98, que dice: el editor no podrá modificar el contenido de la obra, que ahí ese me gustó porque encierra la misma introducción del artículo 65-00. O sea, usted no podrá modificar ningún contenido ni ninguna obra ya de otra persona ni suyo, siempre y cuando usted ya lo haya puesto bajo convenio o bajo contrato. Usted no podrá hacer ninguna modificación, y si quiere hacerla, tendrá que hacer una revisión de contrato o una revisión general según el acuerdo que usted haya establecido. De lo contrario, usted tendrá penalidades porque estará incumpliendo la ley. Hasta aquí mi parte. Muy buenos artículos, de hecho. Bien, ya para así dar fin a lo que se trata nuestra breve exposición acerca de lo que es el derecho de autor, acerca de lo que es el plagio, vamos a hablar acerca del artículo 19, que trata sobre la ética o conflicto de intereses. Por ejemplo, el artículo 19 dice que a fin de preservar los principios de equidad, autonomía técnica e independencia de criterio, el servidor o funcionario de procompetencia no podrá mantener relaciones ni colocarse en situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros puedan entrar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes funcionales. De hecho, este artículo es muy bueno porque nos explica, nos habla acerca de cómo se maneja la competencia y el nivel de equidad que debe de haber en cuanto a las competencias se trata. Un ejemplo breve que puedo ponerle, ya en donde yo me muevo hace mucho tiempo, que es el área de la tecnología o las telecomunicaciones, como lo es Claro. Tengo conocimiento de cómo se manejan las competencias con ellos. De hecho, hasta para los planes deben de ser un poco similares, en donde único ellos pueden variar es en los precios, que no puede tampoco haber una diferencia abismal, porque hay un departamento que se encarga de regular todo eso, que es el Indotel. Indotel se encarga de llevar a cabo de que todas las reglas se cumplan para que no haya uno un tanto por encima del otro, sino que haya una similitud entre ambos. Al igual de que, por ejemplo, siempre deben de haber solo dos compañías, dos, que estén siempre en la élite, y deben de haber compañías que sean la minoría o que es la que esté más por debajo. Un ejemplo que nosotros tenemos acá, lo que es, acá sabemos que las dos compañías principales son Claro y Altiz, pero existe una tercera que se llama Viva. Pero esta es una empresa que no puede ser adquirida ni por Claro, aún teniendo los recursos, ni mucho menos por Altiz. Sin embargo, Viva sí puede hacer la compra de otras compañías menores para tratar de alcanzar una de estas, pero que de hecho es muy difícil.
Otros casos que se dan es, por un ejemplo, con artículos, ya sea, por un ejemplo, una competencia entre Huggies y cuál otra marca de Pampers, no recuerdo, pero hay más, marca de pañales. Bueno, Pampers es una marca, Pequeñín. perdón. Bueno, sí, pequeñín, están los Huggies y están los mismos Pampers, que son pañales. Pampers es una marca al final. Para eso está Pro Consumidor por igual. También existe el mismo Pro Consumidores que se encarga con respecto, por ejemplo, a los negocios que se encargan de expendio de bebida alcohólica. Un ejemplo que tenemos es una vez un inconveniente que se dio entre la Presidente, que es ya la Cervecería Nacional, y creo que fue Bohemia, por la compra de lo que era la compañía Brahma, o creo que fue Presidente y la Barceló, pero hubo un tema en eso cuanto en lo que es Proconsumidor tuvo que interferir y evitar de que la Presidente adquiriera esta empresa de cerveza, esta compañía de cerveza que estaba a la venta y la Presidente no pudo comprarla porque ya ahí entonces no iba a haber una competencia digna. O sea, no se podía decir que había una competencia porque ¿quién le iba a poder hacer competencia si ya más nadie iba a poder vender cerveza? Solo la Presidente. Entonces, de eso es que trata el artículo 19, que de hecho ninguno de los funcionarios que estén dentro que trabaje con lo que es los principios de equidad y todos esos criterios, no pueden tener ninguna relación absolutamente, llámese con la compañía X, porque cuando ya tú demuestras que tienes preferencia por alguna, ya automáticamente siempre va a haber un favorito, siempre va a haber un ganador y no se puede, porque si siempre hay un favorito, no hay ninguna competencia, porque ¿quién te hace competencia donde tú eres el que está todo el tiempo controlando? No hay. No sientes presión por ningún lado y de hecho de eso se trata la competencia, de que haya una presión por un lado o por el otro para que siempre para los consumidores haya un producto justo, haya un precio justo. Entendido todo acerca del artículo 19 y hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Ha sido un placer para cada uno de nosotros haber expuesto acerca de lo que es el artículo 19, el derecho de autor, la ley 6500 y acerca de lo que es el plagio. Con ustedes sus servidores, Carlos Alejandro Pilier. Tenemos por allá a nuestro compañero Arismendi y nuestra compañera Kiari Campuzano. Un placer.